Bien, como les hemos dicho antes, con nosotros está Aurelio Martín, que es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Gijón y miembro del equipo de gobierno que preside la alcaldesa Ana González. Con él vamos a empezar las entrevistas de portavoces del Ayuntamiento de Gijón sobre el plan de vías. Muy buenas noches, don Aurelio, bienvenido a Lupa. Buenas noches, gracias. ¿Usted imaginaba alguna vez que la estación provisional acabara siendo estación intermodal? Bueno, yo creo que tal como conocemos la estación provisional no va a acabar siendo intermodal. ¿Que la intermodal pudiera estar donde está la estación provisional? Sí, porque eso fue un planteamiento que estuvo en la cima de la mesa el pasado mandato, ¿no? Y esperaba que, podía esperar quizá un proyecto más barato, más reducido de costes, pero aprovechar la propia estación provisional. Eso que se ve que la gente dice popularmente, no da más allá de un apeadero, que eso tuviera suficientes mimbres para a partir de ahí hacer una estación intermodal. Bueno, yo quiero decir que eso no lo intuí, pero en cualquier caso me gustaría ver el qué, el cómo y sobre todo de qué manera, ¿no? Cómo quedaría y de qué tipo de aprovechamiento estamos hablando, ¿no? Porque dicho como se dice así sin más, es muy difícil opinar, ¿no? A mí lo que me gustaría es ver ese proyecto donde por decirlo de alguna manera, donde se coge una parte de la estación intermodal y donde iría a otra estación, pues en este caso la del Metrotren y cercanías, pues se supone que al lado de esa, ¿no? ¿Qué le parece con los datos que hay hasta ahora, que usted vio, los leyó, los conoce, bueno, y sabrá algo más además sobre ello? ¿Qué le parece el proyecto en sí? Es que no hay proyecto, es que yo creo que para opinar de las cosas tiene que haber un proyecto, tiene que verse esa remodelación, tiene que verse también la otra estación cómo quedaría, la que va a Nesa y permite el paso sobre todo del Metrotren, pero en cualquier caso tiene una ventaja para ir ya situándolo claramente con respecto al Museo del Ferrocarril, que es que permite desarrollar todo el tema del Metrotren en paralelo, incluso si se quisiera antes. Porque sabe que yo defiendo la teoría de que la prioridad es el Metrotren mucho más que la estación. Yo a veces digo irónicamente que la gente no viaja en estaciones, que viaja en trenes. Las estaciones lo que hace la gente es subirse y bajarse, y por lo tanto tienen que tener un papel muy funcional. Cuando digo funcional, ¿estoy diciendo cutre? No, en ningún caso. Es decir, yo creo que Gijón tiene que tener una estación pues a la altura de lo que es la ciudad de Gijón y tiene que tener una estación digna, ¿no? Pero el instrumento fundamental para mí, que más función económica y social va a jugar en Gijón, no es la estación, sino el Metrotren. El poder desarrollarlo como cuestiones separadas o paralelas tiene encaje en ese entorno. No tendría encaje en el Museo del Ferrocarril, que sería todo la misma pieza, ¿no? Pero bueno, esto por ejemplo es una estación en superficie. Se acaba ya la historia del soterramiento, no soterramiento. Es una estación de, su altura y su extensión. Se acaba la historia de que, aquí se acaban las vías y todo plano. Bueno, ¿qué tiene de malo una estación en superficie? La mayor parte de las estaciones que conocemos en España son en superficie. La de Oviedo es en superficie, tiene la estación de autobuses no pegada, aunque muy cerca, por ejemplo, o la de León es en superficie, ¿no? Es más, todas aquellas cosas, usted lo sabe como yo, todos aquellos proyectos que son soterrados, llámese Variante Pajares, llámese Puerto del Museo, lo que queramos, todo aquello que implique obras de geología muy importantes, como usted sabe, generan sobrecostes. No hay ninguna obra de España que haya significado hacer algo soterrado y que no haya significado sobrecostes. En la zona del Museo del Ferrocarril, con la composición geológica que tiene, evidentemente significarían sobrecostes. Lo que pasa, ya nos ha comentado alguna vez esa reflexión, pero lo que a mí me llamaba la atención es que la cuestión de los sobrecostes, antes que el Ministerio lo dijo el Ayuntamiento de Gijón, que le toca un 25%. Es decir, normalmente en la dinámica, proyectos centrales, autonomías, ayuntamientos, normalmente el que vigila los costes, que además es el que pone más dinero, suele ser el gobierno central, y quienes demandan mejoras son autonomías o ayuntamientos. Aquí fue al revés. Aquí no decía nada el gobierno central y desde el ayuntamiento se dijo ese proyecto es caro. Bueno, hay diferentes estudios, yo he tenido acceso a alguno, de INECO y de otras consultoras, que dicen que esa parte de Gijón tiene un suelo geológico bastante complicado. Es decir, es de prever que incluso el mejor estudio no tenga todas las previsiones posibles. Es
Es decir, una cosa son los estudios y otra cosa realmente es cuando se hace la obra civil, ¿no? No hay sobrecostes fruto siempre de la improvisación o de la corrupción en algunos casos. Hay sobrecostes también por los imprevistos, que significa, por mucho que se quiera afinar en términos de ingeniería, pues la ejecución del proyecto, ¿no? Y eso, cuando se hacen en zonas especialmente delicadas, es un riesgo pues que está siempre ahí y que casi siempre se acaba produciendo. Bueno, es un futurible que a lo mejor era así, pero lo que le decía un poco sobre este proyecto, sobre este boceto, es que todavía cuando usted le entrevistábamos aquí en septiembre, lo que había sobre esto, no recuerdo exactamente cómo fue esa parte de la entrevista, pero se hablaba, va a Moreda, es más barato, pero no pensábamos que fuera una reducción de planteamientos como la que trabaja ahora el Ministerio. El Ministerio dice, tenemos dos opciones o dos soluciones, pero a mí creo que la mejor es esta, y la mejor es, vamos a decentar o algo así, dice, reformar y ampliar la estación, que ya hay ahí metidos 14 millones, una estación que usted sabe que era primero para 5 años y luego se dijo para 10, y ahora un poco pues va a ser la estación del siglo XXI de Gijón. Eso es más allá de una pequeña reducción de costes, es un planteamiento del proyecto jibarizado, es un proyecto completamente distinto. Yo insisto que haría una estación muy funcional, probablemente más digna que la que hay ahora, pero muy funcional. Una estación para lo que hay que hacerla, para que la gente se suba y se baja del tren, que tenga sus comodidades, que sea más funcional, bueno, pues que se acople bueno, pues a los materiales, a la sostenibilidad medioambiental, a la accesibilidad. Tiene que ser una estación accesible para la gente en términos de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, tiene que tener toda una serie de criterios, pero no tiene que ser la estacionona. Lo digo porque en Gijón somos muy dados a hablar en estos términos, ¿no? Pero ¿por qué no lo tiene que ser? Porque no hay dinero para pagarla. Es decir, creer que en Gijón, por ejemplo, en el Museo del Ferrocarril se está hablando de 365 millones. Cuando yo le digo de sobrecostes, para ir a 400 y poco hace falta poco, porque no es ni el 10%. Por lo tanto, creer que Gijón, la necesidad hoy de Gijón, es gastarse 400 millones en una estación, sobre todo en la etapa post-pandemia, no es tener los pies en el suelo, no es vivir una realidad. Dese cuenta usted que de esa fiesta, permítame la expresión, el 25% la va a pagar el Ayuntamiento de Gijón. ¿Sabe usted en los últimos 4 años el Ayuntamiento de Gijón cuánto ha dedicado a inversiones? En el capítulo 6 y 7, 20 millones. Exactamente 20.577.000. Póngale usted al Ayuntamiento de Gijón una deuda de 100 millones, a pagar en los años que quiera. Y verá usted cuánto tiene que restar de esos 20 millones que hay para el conjunto de las inversiones de Gijón. Esto es de lo que hay que hablar, porque esto es hacer política y no es tener los pies en el aire. Sí, yo había echado esa cuenta también, lo había echado. Si hablaremos luego. Si lo financia el BEI a 25 años, ustedes pagan 4 millones cada año. Bueno, imagínese usted que paga usted 4 millones de 20 millones. Está usted diciendo que está pagando un 20% de la capacidad que tiene usted para inversiones, se va a ir a la estación. A partir de ahí usted calcule las necesidades que tiene el Ayuntamiento de Gijón, fruto de la pandemia en políticas sociales, las necesidades que tiene de modernizar la ciudad, estamos hablando de recuperar las 2 fachadas marítimas, estamos hablando de ampliar el parque científico-tecnológico, estamos hablando de hacer un polo de economía azul en la zona de Poniente. Bueno, es que esta ciudad tiene muchas y muy importantes necesidades, por no hablar del plan de fachadas, que usted sabe que consume los recursos que consume. Bueno, todo eso lo hay que encajar. Entonces, en el mejor de los casos, y suponiendo que fuera 25 años, tenemos un 20% de inversión dedicada a una estación. Pero mira, quiero decirlo más, en términos de financiación, porque si no, insisto que lo que le vendemos a la gente a veces es novelas. Es decir, no podemos convertir la política en una tómbola. Mira, en términos de financiación, la Comisión Europea ha dicho que va a recuperar los criterios de disciplina fiscal y financiera para el 2023. Está anunciando que el 23 es probablemente el año en el que se vuelvan, por decirlo de manera más clara para que nos entienda la gente, a las políticas de ajuste, a la estabilidad económica financiera. Se quitaría la válvula de escape, que se llama, se suprimiría la válvula de escape que existe ahora del pacto de estabilidad y crecimiento. Esa válvula se suprimiría. Bien, el endeudamiento público en nuestro país ha crecido, en ese caso que estamos hablando, el endeudamiento público en nuestro país está en el 119%. Así hemos acabado el año 2020. Tiene que estar en el 60%. Y el déficit público tiene que estar en el 3% y está en el 11,3%. Es decir, en el año 23, si quiere usted con mucha suerte en el 24, la Comisión Europea nos va a decir que tenemos que bajar el endeudamiento público a la mitad del que tenemos. Y
además, una buena parte de las subvenciones, de las ayudas por un lado, y digamos que del fondo perdido por otro, de los 140.000 millones, que tiene nuestro país, una buena parte de la Comisión Europea dice que estará condicionado a cumplir los criterios de austeridad y de disciplina fiscal y financiera. En ese contexto se le va a decir al Gobierno de España y al Gobierno del Principado que inviertan 400 millones en una estación en una ciudad como el Gijón. Yo creo que es vivir en otro país. Bueno, aparte de que me llama la atención que usted toma las cuentas del Estado por primera vez. Un concejal de Gijón habla sobre las cosas. Pero es que, mire, le voy a dar datos. Es que estar en el gobierno implica mucha responsabilidad. No, ya veo. Pero yo a usted le conocí en gobiernos más amplios y tampoco me hacía esos razonamientos. Pero mire, le voy a dar datos que, vamos a ver, contrarrestan esto. Bilbao, proyecto, 730 millones de soterramiento, 6,3 kilómetros. ¿Usted conoce la financiación vasca en este país? Sí, claro, el cupo vasco. No, pero si pone el Estado la mayoría. Vitoria, Ábalos, no era ni siquiera Íñigo de la Serna, Ábalos, 3,6 kilómetros, 724 millones, la parte de soterramiento 434. En Vitoria, San Sebastián, 21.000 metros cuadrados. Aquí no cogí la cifra, no la vi, la cifra de dinero. Esto se está haciendo en tiempo real. El otro día, un periodista que tenía una relación con un alto cargo del Ministerio de Transporte, decía, bueno, no, esto es tal. Dice, claro, con el PNV como una cosa normal, es distinto. O sea, hablando así, es que esto es la realidad. Es que esta es la realidad. Entonces, a mí me llama la atención que ustedes cojan la cuenta del Estado. Déjenlo que lo diga Pedro Sánchez, que por otra parte es un fenómeno con números. Es un fenómeno con números. Y los que están al lado, ya sabe usted quiénes son. Bueno, pero ¿cómo podemos hacer ese cálculo cuando ahí al lado, a 300 kilómetros, son así de grandes con las tres capitales? Y nosotros no podemos decir que pongan 300 millones entre el Principado y el Estado. Incluso la cuenta de antes de los 20 millones. Es que me parece que el 20% que ponga el Ayuntamiento para ese equipamiento, la intermodal, me parece lógico completamente, como que todas las inversiones son más importantes que esa que está haciendo el Ayuntamiento. Pero dése usted cuenta, el 25% de las inversiones que haga Gijón al norte, más los posibles gastos que haya de urbanización y que rodea esa zona, ¿no? Pero dése usted cuenta, ¿de verdad creemos y podemos convencer a cualquiera que nos esté viendo que el peso de Asturias va a ser el del País Vasco, ahora o en el futuro? No, es que es mucho menos. Con cualquier gobierno, de derechas o de izquierdas. Sí, es que digo mucho menos, es que ellos es al por mayor. Estas cantidades son muchísimo mayores. De otra manera, los gobiernos de derechas y de izquierdas, ¿con quién han pactado los presupuestos en los últimos años? ¿También cuando gobernaba el PP? No, sí, claro que es conocida esa historia. El año antes de Mariano Rajoy, de la moción de censura Mariano Rajoy pactó los presupuestos con el PNV. No, 3 días antes. 3 días antes. 3 días antes. Que de hecho el pobre Mariano Rajoy quedó muy sorprendido de que le hicieran la moción de censura, exacto, porque lo tenía ya todo, tenía el talón preparado. Y miren, en la dinámica política española sabemos que normalmente, y a mí, mire, se lo voy a decir con claridad, me parece un desastre desde el punto de vista de la cohesión social y territorial de nuestro país. Pero es que ahora la dinámica de izquierdas es muy similar, y lo digo con todo el sentido de la autocrítica. Mi organización política en estos momentos participa en el Gobierno de España. Pero aquí las negociaciones políticas para generar mayoría siempre se hacen en torno a los nacionalismos de derechas o de izquierdas. No sé si se ha dado cuenta usted que Bildu pedía lo mismo que PNV. Que la única diferencia era quién rentabilizaba lo que iba para el País Vasco. Oiga, y Esquerra Republicana pide lo mismo que el señor Puigdemont, ¿no? Por lo tanto, creo que es un gran problema y que puede acrecentar una España de 2 velocidades, que siga habiendo una dinámica política y también económica, donde al final las mayorías la conforman los nacionalismos. Y las conforman, básicamente, muchas veces una España de 2 velocidades. Y a mí, mire, si le soy sincero, le digo que eso me preocupa de cara también a los fondos europeos. Me genera mucha preocupación de cómo se van a distribuir los fondos europeos. Porque el noroeste, dése cuenta que no voy a meter Asturias, no voy a hacer nacionalismo patriotero yo desde mi fuerza política. Porque el noroeste, y cuando digo el noroeste, le estoy diciendo Castilla y León, le estoy diciendo Galicia, le estoy diciendo Asturias, o le estoy diciendo Cantabria, podemos ser los grandes paganines también de los grandes fondos europeos. Pero miren, ese es el contexto político ahí en este país. Creer que se pueden diseñar políticas que son de una enorme inversión, que son de una enorme importancia para las ciudades o para las comunidades autónomas, sin tener en cuenta este contexto político, es muy complicado. Ya sé que usted me puede decir que hay que cambiarlo, pero yo soy muy escéptico que los próximos años cambien.
Bueno, me sigue sorprendiendo que con la razón del Estado se cambie el proyecto del intermodal, pero más allá de eso, evidentemente, yo además cuando está diciendo los fondos europeos, yo me parece lo tengo escrito, soy totalmente escéptico, creo que nos van a aplicar el módulo población, somos el 2 y pico por cien, pues el 2 y pico por cien de 140.000 millones vienen a ser 3.000 millones, apaga y vámonos. Ahora bien, no es ya solo Cataluña y País Vasco, es que Valencia o Galicia tienen un tipo de inversiones en el puerto de La Coruña tal, que nosotros si hacemos este razonamiento no tenemos nada. Este es un compromiso de hace muchos años, se va a hacer una estación intermodal. Después ya será la discusión si aquí o allá, pero no, llega el ministerio y dice no hay dinero, es que ya dijo el Ayuntamiento de Gijón que no hay dinero. Hombre, es que viendo las cifras estas que estuve viendo del País Vasco y otras muchas que tenían, que es increíble, pero unos proyectos impresionantes, es que llama la atención que nosotros no podamos tener pues como una décima parte, no, es que es menos de una décima parte lo que podamos tener aquí en Gijón. Somos la principal ciudad, la 15 ciudad de España, desde 2002 el primer convenio. Hombre. Voy a decírselo de otra manera, en estos momentos la variante Pajares no se haría si se tuviera que empezar. Básicamente porque una gran parte de las cosas que se han hecho en España en infraestructuras tienen que ver con fondos europeos. Sí. Y la orientación y los objetivos de los fondos europeos han cambiado. Antes eran grandes infraestructuras, con lo que España modernizó sus autopistas y sus trenes de alta velocidad. Por cierto, hemos modernizado los trenes de alta velocidad, pero hemos dejado caer en picado las cercanías. Cosa que no ha pasado en ningún país europeo. Pero es que ahora todo lo que son fondos europeos se resume en dos palabras, digital y verde. Pero no se resumen infraestructuras. Y eso es una dificultad. El superpuerto del Musel hoy no se haría tampoco. Son parte de otra economía, de otra época, de otro paradigma económico y político por el cual ya la Comisión Europea no apuesta. En ese contexto, decir una ciudad como Gijón, de 273.000 habitantes, que ir a una estación de 400 millones, yo creo que sinceramente no cuela. Pero es que funcionalmente no la necesitamos. No necesitamos que la estación sea soterrada ni que esté en el entorno del Museo del Ferrocarril porque no aporta nada, porque las mayores movilidades de Gijón no se dan en ese entorno. Mire, voy a darles un dato. Todo lo que es Cabueñes, todo lo que es el Parque Científico Tecnológico, todo lo que es la Laboral, tiene 30.000 desplazamientos diarios. Ese es el elemento fundamental de movilidad de Gijón, más que Arcelor, más que la multinacional. Un 40% de esos un 40% de esos desplazamientos son de fuera de Gijón. Y eso no se organiza con una estación en el Museo del Ferrocarril, se organiza con un metrotren. Y donde esté la estación de largo recorrido, da igual, es absolutamente relativo. Vamos a ver, usted consensuó y aprobó que fuera en la estación en el museo. Sí, el último en subirme al consenso y fue un gran error. Y parece mentira porque me parece ser una persona con experiencia. Yo fui de los últimos que hablé, la última semana, no voy a decir que el último día, con el vicealcalde, con Fernando Couto, repasando, mirando lo otro, lo demás allá, y bueno, yo creo que aprobar cosas en víspera de unas elecciones, porque al final nos convenía a más o menos a todos, yo creo que hay que verlo con cierto punto de autocrítica. Es decir, yo creo que había hacer de la necesidad virtud, y yo creo que el conjunto de los partidos, bueno, pues hemos aprobado una cosa que creíamos pues que era muy guapa, muy bonita, que la ciudadanía pues le iba a encantar, pero insisto, con los pies no puestos en la realidad. Y después, para encima, hemos tenido una pandemia que es el remate a todos estos planteamientos, ¿no? Por lo tanto, insisto, yo creo que fue un planteamiento, pero dése cuenta usted que el ministro Íñigo de la Serna, todo lo que prometió en Gijón, todos esos millones, los prometió prácticamente en todas las ciudades de España. Yo decía, ¿cómo es posible esto? Después lo descubrí. Pretendía ser, como usted sabe, el sustituto de Mariano Rajoy. Estaba haciendo su campaña electoral a presidente del gobierno de España. Y por lo tanto, mira, voy a decírselo de otra manera. Hay más un comentario de dos que sostiene que Íñigo de la Serna, la primera vez que le contaron esto, dijo que esto era una gran estupidez, la estación ahí. Bueno, a partir de ahí, usted ya lo sabe, se necesitan votos para los presupuestos, hay campaña, tengo que casar esto, se me viene esto encima, yo tengo una carrera presidencial. ¿Quiere que le cuente más? Y el resto de los partidos, yo creo que fuimos arrastrados. No debería ser así, ya le digo que lo digo en el sentido autocrítico, pero yo creo que fue, bueno, pues una gran propuesta electoral, pero que no respondía a la realidad de entonces, pero que mucho menos responde a la realidad de ahora. Lo que está claro es que Ábalos desde el primer minuto no quería esto, eso usted se dio cuenta. Llega y pide un estudio informativo que en otros sitios lo remedian 2 meses y aquí más de 1 año. Era clarísimo que no quería esto, haya dicho lo que haya dicho cuando vino. Y aparte de ahí, bueno, el caso es que el equipo, cuando hace la ratificación, el equipo de gobierno del ayuntamiento no le pone ni una pega. Es que ustedes podían haber puesto balizas, ¿por dónde va esto? Es que, bueno, usted dirá,
Usted dirá, y ellos se encontraron, vamos, me imagino a los altos burócratas del ministerio diciendo, hombre, vamos a sacar los proyectos más reduccionistas que teníamos en la crisis de 2012. Y dijeron, venga, hombre, aprovechamos la estación provisional con aquello de Ana Pastor, que también era como era, Gijón al norte no tiene norte, y ala. Y lo pusieron encima de la mesa y hay que aceptarlo. Es difícil para la opinión pública, ¿eh? Probablemente aceptarlo no, lo que hay que buscar es los elementos de la movilidad de Gijón más relevantes, ver cómo se organizan, con qué funcionalidad y ver cómo tenemos un proyecto acorde a eso. Y esa es la clave. E insisto, y mire, pues probablemente en esto tengo matices o, bueno, probablemente este discurso lo hago yo solo. Es decir, es fundamental la conexión del Metrotren. Y la estación puede esperar, lo digo con todas las palabras, porque para desplazar a las personas no es necesario una estación nueva. Que no se me coja después al pie de la letra y me diga, claro, usted no quiere ni estación. No, no, no. Yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Que para conectar Yamaquique, incluso Mieres, con todo el entorno de la laboral, para eso necesitamos la conexión del Metrotren. Y que esa debe ser prioritaria, sin negar después que tenga que haber una estación, por decirlo de alguna manera, que sea la guinda de eso. Pero yo invito al conjunto de Gijón a discutir menos de una estación y a discutir más de cómo se mueven los gijoneses en Gijón, dentro de Gijón y de Gijón con el resto de Asturias, y si me permite de España, porque la variante Pajares ahí, es verdad, que va a ser un hito también en nuestra movilidad con respecto al centro peninsular, ¿no? Usted no se le oculta que todavía ha dicho la pasada semana la prioridad del Ministerio es la estación y la conexión al Metrotren y se acabó. No tienen las siguientes estaciones no están en la prioridad. Evidentemente habrá que cambiar esas prioridades, pero no es sencillo. Pero ¿sabe usted por qué van a estar? Porque son un negocio. La única manera que tiene la DIF de retornar las inversiones que hizo es el Metrotren. Es que el Metrotren va a mover miles de personas. Es un negocio. Ya veremos, además, si público o en su día, tal como va la Comisión Europea, incluso privado. Por lo tanto, situémonos en que el Metrotren, la estación no es un negocio, no da dinero, es un edificio. Es un edificio que además si lo hacemos soterrado no solo valdrá 400 millones, es que los gastos de mantenimiento, bueno, ustedes se lo imaginan, es que hay que conectarlo a menos 21 metros. Los gastos de mantenimiento, es decir, escaleras mecánicas, ascensores por temas de accesibilidad. Claro, en tiempos de pandemia, calculen ustedes los sistemas de refrigeración que hay que meter, los más potentes y los más idóneos. Bueno, usted calcule la inversión y el mantenimiento de esa estación. Y yo le pregunto, ¿qué aporta Gijón a la movilidad de Gijón la estación? Porque el debate de la centralidad es un debate absolutamente falso. Mire, me he permitido hacer un pequeño mapa. Supongo que igual no se ve bien, se lo dejaré. Sí. Son las 7 estaciones contando la de la calzada. Todo lo que está en verde está a menos de 15 minutos andando, a una estación del Metrotren. Y por lo tanto, desde ahí, a donde usted quiera poner la estación de largo recorrido. Pero es que todo lo que está en una especie de rojo, sí, medio rosa, está a menos de 30 minutos, el círculo externo está a menos de 30 minutos de una estación. Y mire, ¿eso qué quiere decir? Que todo lo que está en verde, a menos de 15 minutos de cualquier estación del Metrotren, es el 53,3% de la población de Gijón. Y lo que estaría lo que estaría entre 15 y 30 minutos, la siguiente franja rosa, es el 23,2%. En total, el 76,7% de Gijón estaría a menos de media hora de una estación del Metrotren. Esto es la movilidad de Gijón. Y aquí está la centralidad. Lo de la estación es un debate sin sentido de largo recorrido. Bueno, usted sabe que es el único que plantea esto así, ¿eh? El equipo de gobierno, el conjunto no, de la estación. Tendré que redoblar los esfuerzos. El ministerio no. Bueno, ¿qué le parece la noticia? A mí está mal decirlo porque no lo dije en público. Del Banco Europeo de Inversiones se presenta desde el equipo de gobierno y al parecer lo había dicho el Ministerio. El Banco Europeo de Inversiones dice que no le interesa el proyecto. Este periódico, El Comercio, tenía relación con el Banco Europeo de Inversiones de pedir informaciones y la contestación es: estaríamos encantados en colaborar, pero no tenemos más datos desde el principio. Es decir, quienes están al frente de los gobiernos municipal, autonómico y el Ministerio no hicieron ni una gestión
acerca del BEI desde hace 2 años respecto a este proyecto. Bueno, ¿qué le parece esta situación? Bueno, yo creo que Gijón tiene razones para criticar a las diferentes administraciones. Eso es evidente, eso es obvio. Y la lentitud y, digamos, el ir aplazando siempre el problema o siempre teniendo una excusa para no afrontar el problema. No voy a ser yo, desde mi fuerza política, quien no diga eso. Pero cuando digo a todas, es a todas. Porque es verdad que a este gobierno se le está exigiendo y es normal que se nos exija. Es lo normal exigir a los gobiernos, pero dése usted cuenta también, el anterior gobierno de Gijón, el que estuvo 8 años en Gijón, oiga, ni una primera piedra ni una traviesa. 8 años... No, todavía no llevamos No, todos. pero va en camino, les digo. No Ustedes y el dos. Ministerio de Ábalos, porque claro, si el Ministerio, aquí en eso, yo reconozco, en este proyecto y en algún otro, los gobiernos municipales de cualquier signo son víctimas del Ministerio, de los ministerios. Sí, eso es verdad. Eso es así. Vamos a ver, los gobiernos municipales en general, y usted lo sabe, y eso que Gijón es una ciudad ya de tipo medio, es verdad que tienen poca musculatura política y social. No nos equivoquemos, porque a nivel social, digamos que lo que es la estructura social, los sindicatos, los empresarios, ustedes, que son generadores de opinión pública, tenemos muy claro esto, pero digamos que no ha aprendido en el ciudadano medio, no ha aprendido. Probablemente no ha aprendido por hartazgo, porque ya no se cree en nada, ¿no? Pero es verdad que la capacidad de presión política y social, es verdad, es escasa a un gobierno, ¿no? A un gobierno que nos queda, al gobierno de España me estoy refiriendo, ¿no? Bueno, eso es una dificultad, ¿no? Eso junto con todas las otras que yo decía, del papel que puede jugar Asturias en el contexto estatal, etcétera, 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 ¿no? Yo creo que tenemos que ponernos un acuerdo de mínimos que sea realista y que no se pueda nunca más decir desde ninguna administración que no, que nos sitúe como un asunto de verdadera dignidad, cargado de razones económicas, políticas y morales. Porque de momento, porque si no hacemos eso, ¿qué le pasa a este ministerio? Que va a situarse igual de cómodo que el de, que usted lo conoce, que el de la señora Ana Pastor. Todo lo que sea conflicto, todo lo que sea plantear cosas irrealizables, todo lo que sea lío, dice, bueno, pues ya mientras os aclaráis, yo sigo aquí sentado, ¿no? Y eso es lo que no nos puede pasar. Es decir, necesitamos hacer un esfuerzo lo más realista posible y poner un mínimo común denominador encima de la mesa que nadie nos diga, es irrealizable. Digo, oiga, ¿pero cómo que es irrealizable? ¿Es irrealizable conectar el Metrotren? ¿Es irrealizable que la DIC tenga un montón de millones en un túnel que no vale para nada? Pero la DIC no tiene que tener una rentabilidad económica como empresa. Y yo creo que eso es lo que hay que plantear. Oiga, y una estación, insisto, una estación tiene que ser funcional. No tiene que estar de pintura, pero a lo mejor tampoco tiene que tener los mejores mármoles, ¿no? No tenemos que traer mármoles de importación, a lo mejor, para la estación, ¿no? Lo digo, si me permite, usando mucho la ironía y exagerando, ¿no? Por lo tanto, hagamos una estación funcional y, sobre todo, conectemos, porque es el gran paradigma, cambiará la forma de movernos en Gijón, de verdad. El Metrotren es un antes y un después, no solo en Gijón, sino para organizar el conjunto del área metropolitana de Asturias. Lo que ocurre con esta situación es que para dar este paso se rompe un consenso en el que estaban todos. Estaban todos los partidos, estaban los sindicatos, estaban los empresarios, estaba todo el mundo contento. Y ahora usted puede decir, bueno, vamos a lograr sacar esto adelante a las instituciones, pero va a ser muy difícil que tenga un apoyo del resto de grupos y, por otra parte, un apoyo de la sociedad que está sumamente escéptica y que ve cómo le cambian no la ubicación, sino mucho más. Si empezamos a usar argumentos y dejamos de polarizarnos si la estación tiene que ir 200 metros arriba o abajo, utilizamos argumentos, no digo la parte política, digo la parte social, la parte de arquitectos, técnicos, etcétera, 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 yo sí creo que podemos llegar a un acuerdo, porque mire, esto es verdad que puede desgastar a un gobierno, pero no nos equivoquemos, desgasta a todos. Si llegamos dentro de 2 años y esto no hay un acuerdo de mínimos, realista, razonable, que no responda a que hay una campaña electoral pasado mañana, si no llegamos a eso, aquí se desgasta el conjunto de los partidos. Si quiere usted algo más, un gobierno, porque tiene más responsabilidad, pero nos desgastará el conjunto de los partidos. Yo creo que estamos en una etapa tan difícil, intentando salir de una pandemia, intentando poner a Gijón en el siglo XXI, que estoy, mire, segurísimo, convencido de que va a haber una mayoría para sacar este tema. Y no va a ser una mayoría sigua, yo creo que va a ser una mayoría más amplia de sigua. Es decir, no van a ser 14, yo creo que van a ser más concejales. Las obras en 2024, y estamos de 2002 la primera firma. Todo el mundo sabe que cuando se dice las obras de 2024 jamás empiezan en el 2024, no con Ábalos, con cualquier ministro, y más en estos próximos años que no va a sobrar el dinero, probablemente 2026. Es que es tremendo, ¿eh?
Yo creo que hay... Sí, es tremendo. Como ha funcionado la administración necesita un revolcón de arriba abajo, el conjunto de las administraciones. Es decir, hemos hecho administraciones lentas, pesadas, que pierden la eficacia, porque una administración al final, como una empresa, tiene que mover los recursos en tiempo y en forma, porque si no los mueve, si quedan para el año siguiente, se pierde un nivel de eficacia enorme en la economía, en la producción, en cualquier aspecto. Y es verdad que ahí es una asignatura pendiente. Mire, por mor de la corrupción y de muchas cosas más, hemos hecho una administración probablemente sumamente garantista, pero sumamente lenta, pesada. No es posible. No es posible. Hay veces que los expedientes se quedan en despachos, lo digo por experiencia propia, 3, 4, 5 meses. Da igual que me apure, que no me apure, que esté encima de los funcionarios, que no, que fue llegar a un sitio en que bloquea. Y claro, la gente no lo entiende. Digo, oye, pero si tú esto ya pasó por no sé qué sitio hace... Sí. Entonces, es verdad que ahí tenemos un problema muy serio que afecta al conjunto de la administración, también a la administración municipal, y que sabe que en el Principado el vicepresidente está en él, pero tenemos un problema, yo le diría, como nunca he visto. Yo he tenido experiencia de gobierno en el 2009, bueno, aquello, permítame la expresión, era ir en Mercedes comparado con cómo vamos ahora. Es increíble. O sea, el nivel de burocratización, si quiere usted incluso de liderazgos, a veces de desidia de la propia administración, es decir, vamos en una situación irreconocible y a veces tienen la sensación de que a peor, ¿no? Por lo tanto, yo creo que necesitamos un buen revolcón en el conjunto de las administraciones y cuidado, no estoy echando culpa a ningún funcionario, estoy situando la responsabilidad en el ámbito político y de los responsables políticos. La estación de autobuses, que no se habla de ella y que le toca pagarla al Principado, ¿cómo lo ve? ¿Dónde se ubica? Tiene que ser intermodal, tiene que estar en el entorno de San Crespo, en el entorno de Moreda. Eso es así, sí. Es decir, yo creo que el proyecto tiene que tener dos condiciones básicas. Primero, que reduzca la barrera ferroviaria, entendiendo por la barrera ferroviaria que genere una zona paseable, en este caso entre los barrios de Moreda y del Polígono, y después que sea intermodal, o sea, que la estación de autobuses evidentemente esté al lado de la estación de trenes. Hay quien dice que debería estar más integrado en los barrios, ¿no? Que a ver si vamos a hacer una barrera. Yo siempre lo he dicho, quien no quiera barreras, y siempre he dicho que no lo digo como propuesta, pero que lo digo como reflexión, oiga, quien no quiere barreras, estación de largo recorrido a la calzada. Tiene el ADIF unos terrenos para hacer una estación, lógicamente en superficie, y tiene espacio, le voy a decir la cifra porque incluso yo he visto dibujos y planos de eso, ¿no? Le voy a decir la cifra, para 70 andenes de autobús. Exactamente, no me he equivocado, 70 andenes de autobús más una estación en superficie. Quien quiera coser el resto de la ciudad, quien quiera que no nos quede ahí descolgado el polígono de Morey, quien quiera superar el tren ferroviario, quien quiera generar espacio para un crecimiento de la ciudad que uniría Morey con Gijón Sur, tendría que plantearse la estación en la calzada. Lo que pasa es que como estamos en un debate de negro y blanco, pues digo, hombre, la calzada, lo que faltaba ya, y por eso no voy a hacer la propuesta. Porque creo que la gente se llevaría las manos a la cabeza casi sin pensarlo. Pero coser bien Gijón, bajar la Príncipe de Asturias a nivel, generar a la Príncipe de Asturias un gran bulevar, todo ese tipo de cosas que hay arquitectos que tienen diseñados y que hay técnicos que defienden. Lo que pasa es que hemos organizado una discusión sobre estación en Moreda o en el Museo del Ferrocarril, como si estuviéramos hablando, eres del Gijón o eres del Oviedo, ¿no? Y entonces así es muy difícil las razones, ¿no? Otra cuestión, ¿qué haría usted con el solarón? El otro día hacía el Comercio una encuesta en la que usted participaba, como el resto de portavoces, me llamó mucho la atención. Parece que esos predios son libres de utilización. El primer proyecto era en clave la venta para financiar la operación. Luego la financiación se pasa a vía bancaria. Y ahora, no sé, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que el solarón necesita que haya una parte de viviendas, que haya zonas verdes y que haya zona dotacional. ¿Por qué le digo una parte de viviendas? Mire usted, los bajos que hay en la zona de Poniente, salvo una famosa sidrería, y en todo Juan Carlos I, una parte de Juan Carlos I, de los bajos que hay en una parte de los edificios, verá que están todos cerrados. Y entre otras cosas están cerrados porque en esa zona en lo que es el conjunto de la zona, pues probablemente tenemos un nivel de densidad de población bajo. Es decir, esa zona necesita tener más habitantes y por lo tanto necesita tener más casas. Otra cosa es que discutamos cuántas, pero yo creo que a esa zona hay que meterle más de densidad, sobre todo además para meterle actividad económica, para que sea también un polo de atracción, ¿no?
Y claro, junto a eso hay que buscar el equilibrio de que haya suficientes zonas verdes y sobre todo, y por supuesto también, zonas estacionales, ¿no? Total, que ya no es una palanca de financiación casi. Hombre, tiene que serlo. Quiero decir, yo, en medida que estamos diciendo que tiene que haber viviendas, otra cosa es que discutamos cuántas. Pero yo creo, si antes decía que una de las grandes dificultades de cualquier proyecto es el económico, creer que, hombre, que esto que da igual o que todo lo va a pagar la administración pública. Cuando decimos que lo va a pagar la administración pública, decimos que lo van a pagar los ciudadanos. Cuando yo le decía cuánto afectará esto si va a 25 años o al final a menos del BEI en el presupuesto de Gijón, estamos diciendo dos cosas: que quitamos dinero para otras cosas que Gijón necesita, o que subimos exageradamente los impuestos, porque al final esto se resume en esto: el dinero hay que ponerlo, y mucho más en una situación donde se usted cuenta que vamos a volver al techo de gasto, que nos van a decir, oiga, si usted cree que va a poder gastar más que ingresar, olvídese, bajo ningún concepto, porque eso es lo que va a pasar en el 23. Es decir, esta especie de bula que hay ahora se va a acabar, evidentemente. No, decía, vamos a ver, a mí, como suele decir para una cosa así, un altísimo representante del Principado me dijo en una ocasión hace años, la operación del plan de vías no sale porque las viviendas que hay planeadas no son suficientes. No son suficientes, lo decía una persona evidentemente con mucho conocimiento de causa por el puesto que tenía. Y ahora es que van a ser como mínimo muchas menos, porque hemos creado Central Park, que a mí me parece magnífico. Prefiero mucho más esa pradera que casas. Pero claro, en la vida las cosas hay que pagarlas. Exactamente. Pero dele usted la vuelta. No es que no sean suficientes, es que ha habido una caída brutal de los precios en el mercado. Porque las viviendas ahora no valen de lejos lo que valían antes. Tampoco en las viviendas de esa zona. Quien venda ahora una vivienda en esa zona probablemente pierde dinero sobre el precio que la compró. Oiga, ahí se han vendido viviendas a 400 y a 450.000 euros en esa zona de Gijón, ¿no? Dudo mucho que hoy se ponga ese dinero encima de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema, que hay números que frutos de la crisis económica, en este caso de la crisis económica del 2008 y 2009, bueno, hay números que se cayeron como un castillo de naipes, eso es evidente, ¿no? Y por lo tanto, las plusvalías que generan son mucho menores. Sí. Para cambiar el convenio, la cosa en Gijón, como ponía el otro día el Comercio, está así, 12-15. 12 concejales, usted uno de ellos a favor de las nuevas ideas, en líneas generales, después usted, pues evidentemente, tiene su planteamiento de matices, y 15 en contra, parece. ¿Cómo va a cambiar? ¿Quiénes ve usted cambiando al bando del equipo de gobierno? ¿Quién ve usted apoyando más o menos lo que salga de estas ideas que estuvimos hablando? Yo creo en la política, y la política no pueden ser solo eslóganes o obstinación. La política es la realidad del día a día, la realidad de avanzar, la realidad de negociar, la realidad de batir y la realidad de proponer. Por tanto, yo quiero tener fe en el conjunto de los partidos políticos, probablemente la tengo más en unos que en otros, evidentemente, para que nos sentemos, para que dialoguemos, para que veamos propuestas y lleguemos a un acuerdo, bueno, pues el más razonable, ¿no? El más razonable para la ciudad. Y yo creo, hombre, que todavía quiero creer que todavía la política sirve para eso. Yo comprendo que en la política hay una época para los reproches, igual que lo hay en términos meteorológicos para las tormentas, pero hombre, después de los reproches y de las tormentas, lo normal es que venga la calma, que venga la negociación, que todos nos sentemos y que lleguemos a un acuerdo, porque si no, realmente, si no tenemos un problema de adaptación, tenemos un problema de primer orden, ¿no? De unos políticos incapaces de dar una solución, ¿no? Yo estoy casi seguro de que no se va a dar esa situación, imagínense, se lo dije antes, estoy casi seguro de que va a haber una mayoría que va más allá de ese número mágico que significa la mayoría absoluta de 14, ¿no? Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, señor Martín, por venir, por contestar todas nuestras preguntas y seguiremos todo este asunto desde Canal 10 a ver qué hay de aquí al verano, que habrá algunos cambios sobre esto, ahora se tomarán algún tipo de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con el programa.